En los tranquilos caminos de Little Aberley, los secretos no se gritan. Se susurran entre cortinas, se cosen en pañuelos olvidados y a veces pueden matar. ¿Qué ocurre cuando un pueblo entero prefiere mirar hacia otro lado? ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. Era una mañana apacible en Little Aberley, una de esas en que los geranios florecen con arrogancia y el murmullo de las abejas rivaliza con el de las vecinas. En el jardín trasero de la casa de la señorita Flora Templeton, 3 damas compartían el té y las últimas novedades del pueblo. La señora Dillingham, que siempre hablaba en diminutivos, la señora Webb, cuya risa parecía una campanilla oxidada, y la señora March, tan atenta a las tazas como a las palabras. Miss Templeton, por su parte, revolvía su té distraídamente, más pendiente de las hojas del rosal trepador que de la conversación. Dicen que el joven Raywell ha sido visto en la rectoría a horas poco decorosas. Soltó la señora Webb, bajando la voz como si el seto pudiera delatarla. «Oh, seguramente estaría ayudando con los muebles», añadió la señora Dillingham con una sonrisa que no convencía a nadie. Fue entonces cuando la señorita Templeton se inclinó para recoger una hoja caída de la mesa, y la vio. Una carta sin sobre, doblada en 2, cuidadosamente dispuesta entre los geranios. El papel algo ajado tenía una textura que sugería prisa y secreto. Flora no dijo nada, simplemente la tomó y la guardó en el bolsillo de su chaqueta de lino con un gesto que ninguna de las 3 notó, demasiado ocupadas en discutir sobre el precio del pan y la inusual conducta del farmacéutico en Whistler. Cuando más tarde regresó sola al salón, Flora abrió la carta. No había firma, solo una frase escrita con letra cuidada. «Usted sabe lo que hizo». Y otros también lo sabrán. El zumbido de las abejas pareció silenciarse por un instante. La señorita Flora estudió la carta bajo la lámpara de lectura, la misma que usaba para bordar sus iniciales en pañuelos de lino. La caligrafía era elegante, de una pulcritud anticuada, como aprendida en un internado de otra época. La tinta, sin embargo, revelaba algo más, una tonalidad desvaída, casi sepia, como si hubiese sido escrita tiempo atrás y no esa misma mañana. Flora, que no era mujer de fantasías, sintió un escalofrío entre las hombreras. El papel tenía una textura ligeramente rugosa y olía curiosamente a alcanfor. Eso le trajo... Una esquina del papel mostraba una marca imperceptible, un pequeño doblez, quizá una antigua manía del autor o un indicio descuidado. La mente de Flora trabajaba, aunque su expresión no se alteraba. Sabía, como toda dama bien educada, que los secretos suelen esconderse detrás de las formas más cuidadas, y aunque todavía no lo sabía con certeza, el estilo de la letra le era familiar. En Little Aberley, ningún secreto se mantiene tal por mucho tiempo, sobre todo si cruza la puerta de la panadería de la señora Tamsin. A media mañana ya se hablaba, a media voz, por supuesto, de una carta misteriosa hallada entre las flores de los Templeton. Nadie admitía saber cómo había llegado la noticia hasta allí, pero todos parecían conocer el contenido con lujo de detalles. «Usted sabe lo que hizo», decían que decía. Comentó la señora Dillingham, esta vez sin diminutivos, mientras elegía un bollo de pasas. «¿Y a quién cree usted que iba dirigida?», preguntó la señora Webb, tomando un panecillo con más énfasis del necesario. «Flora, sin duda, aunque yo siempre dije que esa casa escondía algo», añadió una voz más joven que pertenecía a Clarissa, la ayudante de mostrador. Detrás del mostrador, la señora Tamsin repartía hogazas y sonrisas con eficiencia, pero escuchaba cada palabra con un oído de panadera entrenada. Y cuando nadie miraba, soltó. «A mí me late que esto tiene que ver con lo de aquel verano. ¿Recuerdan?». Todas se callaron de golpe, como si un alfiler hubiese pinchado el ambiente.
Lo de aquel verano era una frase prohibida, de esas que flotaban sobre el pueblo como neblina en el campo. Una vez fuera, la señora Webb murmuró al oído de la señora Dillingham: «Yo siempre sospeché del doctor Latimer. Tiene esos silencios que no son de buen cristiano». Y ambas cruzaron la calle sin mirar atrás. La plaza de Little Averley solía ser un lugar para pasear con tranquilidad o intercambiar recetas de pasteles, no para encuentros tensos. Pero esa mañana, la señorita Marcia Llewellyn, viuda desde hacía una década y con reputación de saberlo todo, caminaba con paso decidido hacia la botica. En la otra dirección, saliendo del consultorio, el doctor Latimer ajustaba los puños de su chaqueta como quien prepara una defensa. El encuentro fue inevitable. Y breve. «Doctor Latimer», saludó la señora Llewellyn con una sonrisa cortante. «Señora Llewellyn», respondió él, apenas inclinando la cabeza. Hubo un segundo de pausa, un segundo largo, lleno de palabras no dichas. «¿Alguna novedad en el pueblo?», preguntó ella fingiendo ligereza. «Las de siempre. Reumatismos, migrañas y rumores». Ella entrecerró los ojos como si hubiese escuchado una amenaza velada. Iba a replicar, pero se detuvo al notar a la señora Ruggles, asomada tras las cortinas de su salón, claramente entretenida con la escena. «Bueno», dijo entonces la señora Llewellyn, alzando el mentón. «Que tenga usted un buen día, doctor». Y se marchó sin mirar atrás, su bastón golpeando el suelo, con una cadencia tan firme como su opinión sobre los hombres que hablan poco. El doctor, por su parte, miró hacia el escaparate de la librería por un instante, aunque sus ojos no veían los libros. Desde su ventana, la anciana señora Ruggles sonrió y tomó nota mental. «Hay algo entre esos dos», pensó. Y casi nunca se equivocaba. Esa tarde, la señorita Flora regresó al jardín, como si las flores pudieran ofrecerle respuestas. El perfume de los geranios era intenso, casi agresivo, y las sombras alargadas del seto daban al espacio un aire de confidencialidad. Se detuvo junto a un rosal viejo, uno que no había florecido desde hacía 3 primaveras. Lo había plantado su madre. Recordó la última vez que lo podaron, justo después de una visita inesperada. ¿Había sido entonces? El recuerdo vino sin ser invitado. Una carta similar, años atrás, también anónima, también breve. En ese entonces se pensó que era una broma de mal gusto. Pero ahora, con esta segunda carta, más directa, más amenazante, ya no podía asumir lo mismo. Al regresar al salón, sobre la mesita de costura, encontró el nuevo mensaje. Sin sobre como el anterior, pero esta vez, la frase era aún más escalofriante. «Lo que enterraste no quedará oculto para siempre». Las manos de Flora temblaron levemente al tomar el papel. Esta vez no había duda. Alguien sabía más de lo que debía. Y ese alguien no se detendría. En ese preciso 11:04 llegó puntual a la diminuta estación de Little Averley, con ese susurro de vapor que parecía más una cortesía que un anuncio. De uno de los vagones bajó una figura menuda, envuelta en tonos suaves y portadora de un sombrero de paja perfectamente simétrico. La señorita Jane Marple, de St. Mary Mead, viajaba ligera de equipaje, pero con una mente aguda y una mirada capaz de detectar lo que otros no sabían que mostraban. En el andén no había más que el jefe de estación, una niña con coletas comiendo pan de semilla y la señorita Flora Templeton, que agitaba su pañuelo bordado con una mezcla de alegría y tensión apenas contenida. «¡Querida Jane!», saludó Flora. «¡Qué gusto tenerte aquí!». «El gusto es mío, querida», respondió Miss Marple con una sonrisa cálida y ojos que ya observaban los detalles del entorno. No hay nada como el aire de un pueblo bien regado por la lluvia. ¿Y los rumores? El coche que las llevó a casa serpenteó por calles donde las cortinas se movían con rapidez sospechosa, como si cada vecino quisiera asegurarse de que había visto correctamente a la visitante. El nombre Marple era conocido, por lo bajo, gracias a ciertos comentarios de la señora Llewellyn, cuya lengua había saboreado más de una intriga ajena. Y mientras el automóvil se alejaba,
La niña de las coletas dejó caer su panecillo al suelo. A lo lejos, alguien la observaba desde detrás de los matorrales de lavanda. El salón de la señorita Templeton olía a madera pulida, a bizcocho de almendra y a una tensión indefinida que no escapó al fino olfato de Miss Marple. Flora había preparado el té con esmero, bandeja de plata, servilletas de hilo, pero sus manos, aunque firmes, mostraban un leve temblor al verter el líquido ámbar en las tazas. «¿Y cómo está Saint Mary Mead?», preguntó Flora sirviendo una rebanada de pastel. «Como siempre, los narcisos han salido tarde este año, pero los secretos temprano», respondió Miss Marple, dejando flotar la frase con sutileza. Durante la charla, Jane captó el modo en que Flora evitaba ciertos temas, cómo pausaba antes de pronunciar nombres y cómo sus ojos vagaban hasta la repisa, donde no había más que una pequeña caja de cartas cerradas con un lazo beige. El tono de su voz era amable, pero la cadencia forzada, y cuando mencionó a la señora Llewellyn, la cucharilla de Flora tintineó contra la porcelana. «¿Has tenido visitas últimamente?», preguntó Miss Marple fingiendo indiferencia. «Nada reseñable, algunas amigas del club de lectura», contestó Flora sin mirar a los ojos. Miss Marple sonrió y bebió un sorbo de té. «Qué curioso. A veces una sola visita, si es la incorrecta, puede alterar toda una casa». Y entonces, como si el azar quisiera subrayar sus palabras, un pequeño golpe se oyó en la ventana. No fue el viento, ni una rama, sino un sobre blanco que alguien había deslizado con disimulo por la rendija del cristal entreabierto. Al día siguiente, Flora insistió en salir a dar un paseo para estirar las piernas. Miss Marple aceptó con agrado, abrochándose el abrigo con la parsimonia de quien se dispone a leer un libro interesante, en voz baja y a plena luz del día. High Street era la arteria tranquila del pueblo. Floristería, tienda de comestibles, una sastrería que ya no cosía, y al fondo, la botica del señor Entwistle. Un escaparate impoluto, cortinas de lino blanco y un letrero que rezaba, desde 1889. «Ah, ahí está nuestro farmacéutico», dijo Flora con un tono que pretendía ser neutral. El señor Entwistle estaba de pie tras el mostrador, hablando con una señora de rostro sonrosado. Al verlas pasar, alzó la mano en un saludo mecánico. Su sonrisa, en cambio, tardó medio segundo más de lo habitual en aparecer. Miss Marple observó la forma en que el farmacéutico reorganizaba los frascos sin necesidad, el modo en que sus ojos no se detenían demasiado en ninguna de las dos mujeres, y el hecho curioso de que llevara el cuello ligeramente levantado, como si intentara ocultar una marca. «Parece un hombre amable», comentó Miss Marple. «Siempre lo ha sido», dijo Flora algo apresurada. «Los farmacéuticos saben muchas cosas, más de las que se les pregunta, y menos de las que creen», murmuró la anciana, mirando cómo una mujer dejaba caer accidentalmente un frasco frente a la tienda. El señor Entwistle no salió a ayudarla. Simplemente bajó la persiana un par de centímetros. Más tarde, en la mercería, mientras Flora elegía un hilo verde musgo para terminar un cojín que lleva años esperando, Miss Marple escuchó lo que realmente había venido a oír. La señora Graytham, siempre dispuesta a hablar, le susurraba dependienta con los ojos bien abiertos. «Ni una letra, ni una marca. Y esa mujer no necesitaba calmantes, le aseguro». Lo suyo era otro tipo de medicina. Miss Marple fingía examinar un dedal, pero por dentro clasificaba cada palabra con el método de una jardinera que conoce la diferencia entre la mala hierba y el brote noble. Salieron de la tienda sin que Flora hubiese comprado nada. «¿No ibas por hilo?», preguntó Miss Marple. «Me pareció que el tono no era el correcto», contestó Flora, con un aire repentinamente distraído. Pero Miss Marple no pensaba en colores. Pensaba en frascos sin etiquetas y en visitas nocturnas que sabían cómo abrir cerraduras sin hacer ruido. El día había caído con lentitud, como si el sol mismo dudara en ocultarse. Al llegar a casa, Flora entró directamente al salón. La bandeja del correo descansaba junto al paragüero, como siempre,
y sin embargo, algo la hizo detenerse. Sobre la mesa auxiliar, justo donde colocaba sus novelas policíacas, yacía una hoja doblada en dos. No era una carta sellada, ni siquiera un sobre. El papel estaba ligeramente arrugado y el trazo, otra vez, era limpio, deliberado. Miss Marple, que venía tras ella, lo vio antes de que Flora pudiera reaccionar. Pero fue Flora quien lo tomó primero. Sus dedos esta vez no temblaron. Fue su rostro el que delató la conmoción. No deberías haber hablado aquella noche. Lo sabíamos todos, pero tú lo dijiste. No firmaba nadie. No había fecha. Solo esa frase suspendida como un cuchillo en el aire. ¿Aquella noche?, murmuró Flora. Miss Marple se acercó despacio y le señaló un detalle. Has dejado caer el papel. Y efectivamente, la hoja se había deslizado de entre los dedos de Flora sin que ella lo notara, como si su cuerpo se hubiera negado a sostener el peso del pasado. Jane, hay algo que no te he contado, dijo finalmente Flora con la voz muy baja. Miss Marple no respondió, solo se dirigió al ventanal y observó el jardín, que comenzaba a oscurecerse. Entre los geranios, alguien acababa de pisar una rama seca. La señora Chatterton era una figura inamovible en el paisaje de Little Aberley. Alta, delgada y siempre vestida de tonos lavanda, pasaba las tardes bajo su pérgola cubierta de glicinas, bebiendo té con limón y leyendo novelas de autoras que, según ella, no se permitían vulgaridades. Su perfume, una mezcla persistente de lirios y violetas, anunciaba su llegada antes que sus palabras. Esa mañana, Miss Marple la encontró sentada como un ave en reposo, con la espalda recta y un pañuelo de encaje sobre el regazo. Hablaron del clima, del nuevo panadero que usaba demasiada levadura y de los tulipanes que no habían florecido aún. «Hay cierta inquietud en el aire, ¿no cree?», comentó Miss Marple con suavidad. «El aire es un espejo, querida, solo refleja lo que ya está turbio», respondió la señora Chatterton. Todo transcurría con esa cortesía afilada hasta que Miss Marple mencionó, casi sin querer, el nombre Llywelyn. Fue apenas un segundo, pero la viuda alzó la vista y su mirada se volvió dura, como si los ojos se le hubieran llenado de vidrio. Esa mujer nunca supo cuándo callar, y cuando alguien no sabe callar, siempre termina arrastrando a otros. No dijo más, pero retiró la taza de té como quien cierra un capítulo. Miss Marple notó que había dejado intacta la galleta de avena. Y si algo sabía con certeza, era que la señora Chatterton nunca dejaba galletas sin comer, salvo cuando tenía el estómago revuelto por la memoria. El domingo, la iglesia de San Bertoldo estaba más concurrida que de costumbre. La atmósfera olía a flores recién cortadas, madera encerada y un leve susurro de anticipación. El joven párroco, el reverendo Penrose, había preparado un sermón sobre el perdón, uno que, en otro contexto, habría pasado sin pena ni gloria. Pero esta vez, cada palabra parecía pesar más de lo habitual. «Perdonar no es olvidar», citó desde el púlpito con voz serena. «Es recordar sin rencor». Miss Marple, sentada discretamente junto a Flora, no perdió detalle. El párroco evitó pronunciar nombres. Habló de errores del pasado, de culpas silenciosas, de los efectos corrosivos de los juicios no confesados, pero nunca miró hacia el banco del fondo, donde el señor Entwistle estaba sentado, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en un punto invisible del misal. Detrás de él, la señora Llywelyn, siempre presente aunque no invitada, estaba ausente esta vez. Su ausencia pesaba más que su presencia. Al finalizar el sermón, algunos ofreció la mano, pero ésta notó que estaba húmeda. Los sermones sin destinatario, pensó, suelen tener un oyente más atento de lo que el predicador espera. La tienda de costura de Irene Blatchford era un refugio de orden. Cada bobina de hilo tenía su lugar exacto,
Los botones estaban clasificados por forma y color, y las cintas se alineaban como soldados disciplinados. Pero aquel día había algo inquietante bajo esa apariencia de normalidad. Miss Marple entró con el pretexto de pedir un dobladillo para un vestido que, en realidad, no necesitaba arreglo. Irene, menuda y algo encorvada, la recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿La señora Llewellyn ha pasado por aquí últimamente?, preguntó Miss Marple con voz inocente mientras examinaba una caja de encajes. La costurera se sobresaltó levemente y dejó caer una cinta azul celeste. No desde hace unas semanas. Creo que tenía otras modistas, pero sus manos temblaban, no por la edad, sino por algo más reciente. Miss Marple, sin aludir al temblor, siguió con delicadeza. Siempre admiré su blusa de gasa. Tenía unos pliegues tan bien trabajados. ¿Usted los hizo? No. Bueno, sí, hace años. Cuando aún venía aquí, pronunciar el nombre Llewellyn le había costado. Fue como coser sobre una tela desgastada. Las puntadas no entraban bien. Miss Marple notó cómo Irene miraba de reojo una caja cerrada, donde sobresalía un retazo de tela color marfil. ¿Está bien, querida? Solo un poco de fatiga. Últimamente duermo mal. Y fue entonces cuando, mientras Miss Marple pagaba, vio en el costurero una aguja torcida, como si alguien hubiese bordado con más fuerza de la necesaria. El doctor Latimer había sido invitado por Flora a tomar el té, como ocurría cada 2 o 3 semanas. Era un hombre alto, de gestos lentos, con una voz grave que transmitía seguridad, aunque sus silencios a veces duraban un poco más de lo socialmente aceptable. La conversación derivó hacia temas cotidianos: la escasez de lavanda este año, una nueva receta de mermelada de albaricoque, pero cuando Flora, con estudiada naturalidad, mencionó las cartas anónimas, el médico alzó las cejas, no por sorpresa, sino como si ya supiera de qué se trataba. ¿Cartas?, repitió sirviéndose más leche de la necesaria. Sí, muy desagradables, dijo Flora bajando la voz. La primera apareció entre los geranios, la segunda directamente en el salón. El doctor removió su taza en silencio, luego con aparente ligereza comentó: a veces la mente juega malas pasadas, especialmente en lugares tranquilos como este. Las emociones se acumulan como humedad en las paredes. Miss Marple lo observó con atención. Hablaba sin mirar a nadie. No preguntó qué decían las cartas, ni quién podría haberlas escrito. Cambió de tema rápidamente, hablando del nuevo asistente de la farmacia. ¿Le conoce, Jane? Solo de vista, respondió ella, aunque los rostros discretos suelen tener memorias inquietas. El médico sonrió, pero sus ojos no lo acompañaron, y mientras recogía su abrigo para marcharse, dejó caer, quizá sin querer, un recibo doblado en 4. Miss Marple lo notó, y también notó que estaba fechado 2 noches atrás, a las 11:15. Al caer la tarde, Miss Marple volvió a la tienda de costura, sola esta vez. Irene Blatchford estaba sentada junto a la ventana, bordando un nombre en una servilleta. Las letras eran firmes, pero su mano temblaba ligeramente en cada curva. ¿Le molesta que me quede un momento?, preguntó Jane. No, claro que no, me hace bien la compañía. Pasaron unos minutos en silencio. Luego, casi sin levantar la vista, Irene murmuró: yo vi algo, hace años. Miss Marple no dijo nada, solo esperó. La señora Llewellyn y otra mujer estaban en el jardín de noche, discutían, no sé por qué, pero algo me dijo que no debía mirar. Me escondí tras los setos. Una pausa. El hilo quedó suspendido en el aire. Luego, al día siguiente, ella apareció con una herida en la mejilla. Dijo que fue un gato. ¿Y usted nunca dijo nada? ¿A quién? En este pueblo, una costurera no puede permitirse enemigos. El bordado había quedado incompleto, 2 letras cosidas, una torcida. Irene dobló la tela y la guardó en una caja cerrada con llave. Miss Marple se despidió con suavidad. Al salir se fijó en el rótulo colgado en la puerta: encargos demorados por motivos de salud. Pero Irene no estaba enferma, estaba asustada.
Había algo peculiarmente inquietante en el silencio del salón aquella tarde. Mientras Flora ordenaba distraídamente unos cojines y Miss Marple hojeaba una vieja edición de El misterio del tren azul, fue el oído, más que la vista, lo que alertó a la anciana dama. Un silencio dentro del silencio, la ausencia del tic-tac. ¿Siempre ha estado ese reloj detenido?, preguntó suavemente. Pequeña grieta en el cristal. Debió pararse anoche, musitó Flora. Funcionaba bien ayer por la tarde, cuando serví el té. Miss Marple examinó la cuerda y la base del reloj, y luego sin tocar nada murmuró: curioso, siempre es a las 11 y algo. Cuando ocurren cosas que preferimos no recordar. La frase cayó como una hoja seca sobre el parquet. Flora no respondió, pero se frotó los brazos como si sintiera frío, a pesar de la tarde templada. En su juventud, Miss Marple había aprendido que los relojes no se detenían solos, y que en las casas donde los secretos se acumulan como polvo sobre la porcelana, incluso el tiempo escoge cuidadosamente el momento de guardar silencio. Al día siguiente, Miss Marple acompañó a Flora a la tienda de comestibles, donde los frascos de mermelada y las bolsitas de té servían de pretexto para conversaciones que rara vez eran sobre comida. Pero aquel día, el murmullo habitual parecía haberse evaporado. Las voces eran más bajas, las frases más breves, y los saludos, mecánicos. «Buenos días, señora March», dijo Flora al entrar. «Días, sí», respondió la mujer sin levantar del todo la vista, ocupada con una lata de sardinas que no necesitaba. Miss Marple, que jamás compraba sin observar, notó que al mencionar la palabra carta, ni siquiera anónima, solo carta, la señora Tamsin fruncía el ceño y apretaba los labios como si el sabor del recuerdo fuese amargo. «¿No ha oído usted algo más?», preguntó Miss Marple con aire inocente, mientras sostenía una caja de avena. «¿Yo? Nada. Nada que valga la pena repetir», respondió la señora Tamsin demasiado rápido. Las vecinas evitaban hacer contacto visual cuando Flora mencionaba a la señora Llewellyn. Una de ellas, incluso, se excusó con un súbito «¡Oh, olvidé la mantequilla!» y salió sin comprar nada. En el exterior, mientras caminaban hacia casa, Miss Marple comentó en voz baja: «A veces el silencio es más elocuente que una confesión, sobre todo cuando todo el mundo parece haber olvidado hablar, justo al mismo tiempo». Y en efecto, el silencio en Little Aberley comenzaba a parecer más cuidadosamente ensayado que casual. La noche llegó con una brisa suave y un cielo limpio de nubes. Flora se retiró temprano, alegando dolor de cabeza, y Miss Marple, en lugar de acostarse, subió al desván. Decía que allí el aire era más fresco, pero en realidad era el lugar perfecto para observar sin ser observada. La ventana pequeña ofrecía una vista directa al jardín de enfrente, propiedad de la señora Llewellyn. Aunque desde su muerte, el jardín se veía más salvaje que cuidado. Los setos, antes recortados con obsesiva precisión, comenzaban a tomar formas caprichosas, como si intentaran contar una historia que nadie había pedido. Poco antes de la medianoche, Miss Marple vio movimiento. Una figura, ni alta ni baja, delgada pero no demasiado, se deslizaba entre los arbustos. No llevaba linterna, se movía con la torpeza contenida de quien conoce el terreno, pero teme ser visto. Se agachó junto a un rosal y pareció buscar algo. Luego se dirigió a la parte trasera de la casa y desapareció entre sombras. Miss Marple no intentó seguirlo ni alertar a nadie. Se quedó allí, inmóvil, recordando una historia que oyó en su juventud sobre un jardinero que regresaba por las noches a desenterrar lo que había plantado demasiado pronto. A la mañana siguiente pensó, sería prudente mirar el suelo bajo los rosales. Pero esta noche, lo que había que hacer era escuchar. Porque los jardines también susurran. Si uno sabe cómo interpretar el crujido de una rama rota bajo un pie. La mañana siguiente amaneció nublada,
como si el cielo hubiese absorbido las dudas del pueblo durante la noche. Flora preparó el té con más lentitud que de costumbre. El movimiento de sus manos era mecánico, casi ritual. Mi madre también recibía cartas, dijo de pronto sin mirar a Miss Marple. La anciana levantó la vista con interés. ¿Anónimas? Sí, pero eran distintas, más sutiles. A veces solo una frase, otras, una cita bíblica escrita a mano. Nunca supimos de quién venían. Mi madre pensaba que era alguien de la parroquia. Se sirvió una segunda taza sin añadir azúcar, aunque siempre lo hacía. Recuerdo una. Decía, «El silencio será tu escudo, y la verdad, tu condena». Miss Marple no respondió de inmediato. A veces el verdadero valor de una confesión reside en dejar que flote un poco antes de tocarla. ¿Y qué hizo su madre con esas cartas? Las guardó en una caja de lata bajo llave. Luego, las quemó. Una por una, en el fuego del salón, una tarde sutil. Un maullido débil, casi un suspiro. Flora lo oyó antes de abrir la puerta del jardín. El sol apenas comenzaba a levantar la niebla cuando lo vio. Toby, su gato gris, yacía inmóvil sobre la tierra húmeda, junto al parterre de geranios blancos. Lo que primero creyó un trozo de cinta de las gardenias resultó ser un lazo de terciopelo negro, anudado cuidadosamente alrededor del cuello del animal. «No», susurró Flora, cayendo de rodillas. Miss Marple, alertada por el grito seco, llegó al instante. Se agachó con lentitud, observando sin tocar. El lazo era de calidad, antiguo, posiblemente cortado de una prenda femenina, una blusa, un sombrero, un corsé de otro tiempo. ¿Había alguien más en casa esta noche?, preguntó con voz muy baja. Flora negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Toby no salía nunca del jardín. Siempre dormía sobre mi manta, en la mecedora. Miss Marple tomó el lazo entre dos dedos, sin alterarse. Luego lo dejó caer con cuidado. «Esto no ha sido un accidente. Quieren decirle algo». ¿A mí? ¿A usted o a alguien que sepa leer símbolos? Flora cubrió su rostro con ambas manos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier frase. Miss Marple miró el lugar donde yacía el gato. La tierra parecía removida, como si alguien hubiese cavado, o enterrado, o buscado. La niebla matinal comenzó a disiparse, pero el aire seguía espeso. En el alféizar de la ventana más cercana, una hoja de papel se mecía con la brisa. Nadie la había visto antes. Aún. Fue Tommy Raywell, el joven jardinero, quien halló el cuerpo justo al romper el alba. Iba a regar los parterres de peonías blancas que tanto valoraba la señora Llewellyn, cuando algo en el color del vestido, o tal vez en la forma antinatural en que yacía entre las flores, le hizo detenerse de golpe. La señora Llewellyn estaba tendida boca arriba, con los ojos abiertos al cielo y una expresión de asombro congelada en el rostro. Sus dedos, rígidos, estaban manchados de tierra fresca, como si hubiera intentado aferrarse al suelo, o quizás a la vida. Junto a ella, un guante izquierdo, el derecho no apareció, y una pequeña rama de peonía quebrada. Tommy no gritó. Retrocedió lentamente, hasta sentarse en el banco de piedra más cercano, como si sus piernas ya no fueran suyas. Lo encontró así el lechero, quien dio la voz de alarma y corrió a buscar al inspector Gibbons. Flora fue informada por el cartero que hizo de mensajero involuntario. Miss Marple, sentada en el salón aún sin encender el fuego, escuchó la noticia con una expresión grave y distante, como si ya la esperara. «¿Entre las peonías, dice usted?», repitió. «Exactamente allí», con los ojos muy abiertos. No parecía dormida, si me permite decirlo. Parecía sorprendida. Miss Marple dejó la taza a medio sorbo sobre la mesa. Es curioso. Hay quienes creen que el asombro es señal de inocencia, pero a veces también es lo último que siente quien ha sido desenmascarado.
Y mientras los vecinos se arremolinaban junto al seto, nadie reparó en el detalle más perturbador. Las peonías que rodeaban el cuerpo estaban recién regadas, pero el resto del jardín completamente seco. La escena en el porche era tan pulcra que resultaba casi teatral. Una mesita redonda, un mantel bordado con uvas, una tetera aún tibia, vacía, y 2 tazas de porcelana. Una estaba limpia, la otra llena hasta el borde, sin tocar. Miss Marple llegó poco después de que Gibbons acordonara el lugar. El inspector, un hombre robusto de modales correctos y confianza algo excesiva en los métodos convencionales, la saludó con un cabeceo. Una muerte poco elegante, aunque no lo parezca, comentó. No hay señales de forcejeo, ni un solo rasguño en la víctima, probablemente veneno. ¿En el té?, preguntó Miss Marple. Podría ser, pero ella no lo bebió. La anciana se inclinó con cautela sobre la taza intacta. El borde estaba limpio, la cuchara dispuesta a un lado, el platillo sin derrames. No había labial, ni migas. Solo un aroma tenue a jazmín, y algo más. Algo apenas perceptible, como almendras dulces tras la lluvia. Observó también el fondo de la tetera. Unas hebras oscuras flotaban, descompuestas. El color del líquido era más oscuro de lo habitual. ¿Y la segunda taza?, preguntó. No hay rastro de ella. Miss Marple asintió despacio, como quien rapidez de una mancha de mermelada en mantel blanco. Para el mediodía, ya se comentaba en la tienda, en la panadería y en la iglesia que Tommy Raguel había sido visto discutiendo con la señora Llewellyn apenas 3 días antes. Fue por las rosas, aseguró la señora Webb con tono dramático. Las recortó demasiado. A ella le gustaban altas, con ese aire de reina decimonónica. Pero él dijo que ya estaban enfermas. Yo escuché gritos, añadió la señora Dillingham con aire conspirativo. Algo sobre no me hable como si fuera una criada. Y eso, viniendo de ella, es grave. En el fondo muchos no veían con buenos ojos a Tommy. Demasiado joven, demasiado guapo y, lo que es peor, demasiado callado. Había llegado al pueblo hacía poco más de un año, con buenas referencias y pocas explicaciones sobre su pasado. El inspector Gibbons no tardó en interrogarlo. Tommy, aún pálido por el hallazgo matinal, contestó con voz firme, pero evasiva. Yo no la maté. Sí, discutimos, pero no habría vuelto allí. Ni siquiera sabía que estaba en el jardín esta mañana. ¿Y quién preparó el té?, preguntó el inspector. No lo sé. Yo llegué temprano, directo al cobertizo. Gibbons hizo una mueca. Miss Marple, que escuchaba desde el pasillo, notó que el joven apretaba las manos con fuerza, como quien intenta contener algo más que nervios. La anciana anotó mentalmente un detalle. El cubo de poda había desaparecido del jardín. Por la tarde, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a humedecer los tejados de Little Aberley, Tommy regresó con el reverendo Penrose. Ambos traían botas llenas de barro, ropas mojadas y, lo más importante, una coartada. Estuvo conmigo toda la mañana, declaró el joven párroco. Desde antes del amanecer. Estábamos limpiando el huerto de la parroquia. Él ayudó a mover unos sacos de fertilizante, después cavó 2 zanjas para el sistema de riego. El inspector alzó una ceja, escéptico. ¿Y por qué no lo dijo antes? No me preguntaron, respondió Tommy, esta vez con tono más firme. Miss Marple inspeccionó las botas. La mezcla de tierra rojiza y arcilla húmeda coincidía con el tipo de suelo que conocía del jardín trasero de la rectoría. Además, el joven llevaba una ampolla reciente en la palma de la mano, típica de quien ha empuñado una pala con fuerza durante horas. ¿Y la ropa?, intervino ella con delicadeza. ¿Estaba seca cuando volvió del jardín? No, dijo el párroco. Yo mismo le ofrecí una toalla. Estaba empapado. Gibbons tomó nota, visiblemente contrariado por perder a su principal sospechoso. A veces, murmuró Miss Marple, la tierra dice más verdades que los labios.
sobre todo si ha sido removida por una intención honesta. Tommy no agradeció el comentario, solo bajó la mirada, como si llevar la verdad entre los dedos fuese casi tan pesado como cargar con una culpa no suya. Aquella noche, mientras Flora tejía junto al fuego con manos cada vez más torpes, Miss Marple se quedó en silencio, observando el vapor que salía de su taza. El olor a té negro con bergamota parecía activar un recuerdo que se alojaba en algún rincón lejano de su memoria. «¿Jane?», preguntó Flora. «¿En qué piensas?» «En St. Mary Mead. Hace muchos años, en un caso que nadie recuerda ya. Una dama muy parecida a la señora Llewellyn. Tenía una lengua tan afilada como su costura. Siempre sabía más de lo que debía». «¿Y qué ocurrió?». Miss Marple no respondió de inmediato. Tomó un sorbo, suspiró y dijo: «Fue encontrada muerta en su sala de estar, una taza de té intacta sobre la mesa. Igual que hoy. Al principio, todos pensaron que se trataba de un robo, pero no faltaba nada. Y entonces descubrimos que había estado chantajeando a varias personas. Pequeños secretos, vergüenzas del pasado. Todos habían recibido cartas, como las que usted ha recibido, Flora». La anfitriona palideció. «¿Y quién la mató?». «Una mujer callada, de mirada suave y manos hábiles. Costurera, si mal no recuerdo. La señora Llewellyn también sabía coser, ¿verdad?». «A la perfección». Miss Marple asintió, más para sí misma que para Flora. «Las tazas que nadie bebe. Las cartas sin firma. Los jardines bien cuidados. Todo parece distinto, pero al final, los patrones se repiten. Y aún no sabíamos», pensó ella, «si estábamos al final de uno, o apenas al principio». Miss Marple, con su característica cortesía, propuso a Flora invitar a un par de vecinas a tomar el té aquella tarde. La excusa fue simple: romper la tensión que flotaba en el aire tras la muerte de la señora Llewellyn. Pero, como bien sabía Jane, las meriendas revelan más que los interrogatorios, si se formula la lluvia inoportuna y el estado de salud del vicario. Miss Marple, sonriente, preguntó de pronto: «¿Les gustaba el té de jazmín a ustedes?». «Demasiado delicado para mí», respondió la señora Dillingham. «La señora Llewellyn solía tomarlo, ¿verdad?». Un silencio breve. Luego, la señora Webb asintió sin convicción. «Sí», aunque a veces decía que le traía recuerdos de alguien que prefería olvidar. La conversación se desvió, pero Miss Marple no perdió detalle. Notó cómo la señora Dillingham evitó mencionar directamente a la difunta y cómo sus manos no dejaban de juguetear con la servilleta. Al final de la merienda, Jane ofreció una segunda taza de té. Esta vez sin azúcar. La señora Dillingham, distraída, tomó 2 terrones, pero ella, como recordaba Miss Marple, llevaba años afirmando que el azúcar le sentaba mal. Esa misma noche, mientras recogían las tazas del té, Flora frunció el ceño frente a la bandeja. «Falta una cucharita», dijo, más para sí que para Miss Marple. «¿Una de plata?», preguntó Jane, deteniéndose junto al aparador. «Sí, de las antiguas. Tienen el grabado con las iniciales de mi madre. Estaban todas esta mañana». La observación, en apariencia insignificante, pareció alterar la atmósfera apacible del salón. Miss Marple, con su calma habitual, pidió ver el juego completo. Faltaba, en efecto, una de las 6 cucharitas. Todas las demás estaban dispuestas en el estuche de terciopelo. ¿Cuándo fue la última vez que lo usó antes de hoy? No lo sé con certeza. Tal vez cuando vino la señora Llewellyn hace una semana. Le gustaba insistir en que el té sabía mejor con cubiertos de abolengo. ¿Recuerda si ella usó una cucharita? Claro, siempre tomaba el segundo lugar desde la izquierda. Le molestaba el grabado en la primera. Miss Marple no dijo nada, pero en su mente se dibujaba una posibilidad inquietante. Si alguien había tomado la cucharita aquella tarde, podía haber sido por descuido, o por intención. Y si no fue devuelta, estaba oculta, olvidada o usada con un fin más turbio. ¿Se la pudo llevar sin darse cuenta? Lo dudo.
Era meticulosa hasta en lo más banal, y esa cucharita era muy suya cuando venía. Miss Marple miró la chimenea donde aún quedaban las brasas de la tarde, y se preguntó, ¿qué más además de cucharillas se había perdido últimamente? Al día siguiente, Flora rebuscaba en la cocina entre antiguos cuadernos de recetas, buscando, decía, una fórmula de bizcocho de nuez que su madre solía preparar por estas fechas. Miss Marple, que la acompañaba, notó el volumen más envejecido de la estantería. Tapas duras, cuero gastado y una cinta roja como marcador. ¿Ese era el de su madre? Sí, respondió Flora, entregándoselo con delicadeza. Jane lo abrió y hojeó sus páginas con el respeto de quien explora un diario íntimo disfrazado de manual doméstico. Entre fórmulas de tartas y anotaciones de té especiado, algo llamó su atención. Hacia la mitad del cuaderno, varias páginas habían sido cuidadosamente arrancadas. No rasgadas, ni arrancadas con prisa, sino cortadas con precisión. ¿Siempre tuvo huecos?, preguntó con naturalidad. Flora se acercó sorprendida. No, al menos no lo recuerdo así. Las páginas anteriores estaban fechadas con una letra redonda y antigua. Abril de 1946, mayo, junio. Luego el vacío. La siguiente entrada era de agosto del mismo año. ¿Qué pasó ese verano?, preguntó Jane. Nada relevante. Mi madre enfermó por un tiempo. Apenas salía del dormitorio. Miss Marple cerró el cuaderno y lo devolvió a su sitio. A veces, las recetas que desaparecen son más sabrosas que las que se conservan, pero en su interior ya no pensaba en bizcochos ni en nueces. Pensaba en las cartas, las cucharitas y en lo que alguien quiso borrar, no de la cocina, sino de la memoria de un hogar. La tienda de comestibles estaba particularmente animada aquella mañana. Las frutas de temporada habían llegado, y con ellas los rumores. Miss Marple, fingiendo interés por los albaricoques, escuchó con atención cómo dos voces se elevaban, discretas, pero cargadas de intención, junto al estante de conservas. «Eso fue trampa y lo sabes, Thelma», decía la señora Hargreaves con tono enérgico. «Tu mermelada de frambuesa nunca tuvo ese color antes. A saber qué le pusiste». «Ah, no empieces con eso otra vez», respondió la señora Thelma con indignación. «Solo porque gané el concurso de 1956. Porque la señora Llewellyn cambió las etiquetas». El murmullo que siguió fue más revelador que cualquier acusación directa. Miss Marple recordó haber escuchado años atrás un comentario vago sobre un escándalo en el certamen del pueblo, pero domésticas, observó, podían durar más que los matrimonios, y una mermelada mal calificada, en ciertos contextos, podía alimentar un rencor que fermentaba durante décadas. Esa tarde, mientras preparaba un tarro de conserva con Flora, notó algo. La receta que usaban era distinta a la habitual. Más dulce. Más espesa. ¿Y esta fórmula? No es mía, la encontré entre las cosas de mi madre. Miss Marple olió la mezcla y detectó un leve aroma a clavo. Al final de la jornada, con el cielo teñido de naranja y la casa envuelta en una calma falsa, Miss Marple pidió encender un pequeño fuego en la chimenea para ahuyentar la humedad. Mientras Flora buscaba cerillas, Jane se arrodilló con cuidado frente al hogar apagado, donde aún quedaban restos de papeles quemados. No era la primera vez que lo hacía. Sabía que la ceniza revelaba secretos que las palabras preferían callar. Entre los fragmentos grises, encontró una hoja más resistente, chamuscada en los bordes pero aún parcialmente legible. Con ayuda de unas pinzas, la retiró y la alisó con cuidado sobre el mantel. Era papel de carta, de calidad, y aunque el fuego había devorado la mayoría del texto, una palabra resaltaba en el centro, negra sobre fondo ceniciento. Traición. Nada más, sin contexto, sin firma, sin encabezado. Pero esa palabra solitaria era suficiente para encender una docena de conjeturas. ¿Has quemado algo últimamente?, preguntó a Flora con suavidad. No, solo cartas viejas, de esas sin importancia.
cosas de papelería. Miss Marple asintió lentamente, sin contradecirla. A veces la verdad no se niega con mentiras, sino con detalles vagos. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Jane recordó otra traición. En Saint Mary Mead, mucho tiempo atrás. No fue entre amantes ni por dinero, fue entre amigas, una costurera y una bibliotecaria. La traición más honda suele brotar entre quienes comparten confidencias en voz baja y se alejan sin ruido. Miss Marple guardó el papel medio quemado en su bolso y se dijo: cuando alguien decide destruir algo con fuego, lo que teme no es el contenido, sino que alguien más lo lea en voz alta. La tienda de costura de Irene Blatchford olía a almidón, hilos de algodón y pasado. Era un rincón del pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido justo antes de la última guerra, entre dedales plateados y cintas descoloridas. Miss Marple llegó sin previo aviso, como solía hacerlo cuando sospechaba que la sorpresa era la mejor aliada de la verdad. Irene estaba sentada junto a la ventana, bordando a mano un pañuelo de lino blanco. La luz entraba con suavidad, acariciando su perfil anguloso. La aguja avanzaba firme, letra a letra, hasta que Miss Marple, con su voz siempre baja pero precisa, preguntó: ¿EL? ¿Encargo reciente? La aguja se detuvo en el aire. Irene parpadeó. Sí, bueno, es una pieza de repuesto. El cliente pidió 2, uno se extravió. ¿Y quién es el cliente? No recuerdo el nombre, algo con R. Miss Marple se acercó un paso más y observó las puntadas. Eran firmes, seguras, pero no eran nuevas. El lino tenía marcas de doblez antiguas. Las iniciales estaban hechas con hilo ligeramente amarillento, como si hubiese estado guardado mucho tiempo. Me sorprende que aún le pidan ese estilo. Ya no se usa mucho. Las modas van y vienen, ¿no? Y a veces vuelven con preguntas. Irene bajó la vista al bordado, pero no volvió a coser. La aguja se le escapó entre los dedos y cayó al suelo con un sonido metálico, agudo y definitivo. Miss Marple la recogió, sin decir nada. Pero en su mente, la historia comenzaba a tejerse con un patrón ya conocido. La conversación derivó hacia las telas antiguas, como si ambas mujeres entendieran que el recuerdo necesita el abrigo de lo cotidiano para salir a la superficie. Irene mostró un muestrario de encajes heredados de su tía, y Miss Marple acarició uno de ellos, reconociendo el patrón típico de los años 30. Mi madre tenía un camisón con este encaje, murmuró. Las cosas finas ya no se aprecian como antes, respondió Irene con una sonrisa breve. Hubo una pausa. Luego, como si el hilo de una memoria olvidada hubiese tirado de su lengua, Irene dijo en voz más baja: yo vi a la señora Llewellyn discutir con alguien, hace años, en el jardín de su casa. Miss Marple no interrumpió. Sabía que las confidencias no deben apurarse. Era una muchacha joven, no era del pueblo. Tenía un vestido color marfil y hablaba con acento. Estaban en la parte trasera, junto al limonero. La señora Llewellyn le decía que no arruinara las cosas con impulsos. Ella lloraba. ¿Qué sucedió luego? No lo sé. Me alejé. No quise ser vista, pero al día siguiente la joven no volvió. Nadie preguntó por ella. Solo Flora, una vez, comentó que había habido una puntada mal dada, invisible a primera vista, pero que, si se tira del hilo, deshace toda la costura. Miss Marple pidió ver el encargo completo. Irene dudó, pero finalmente se dirigió a una caja baja, de madera vieja y esquinas astilladas, donde guardaba los trabajos terminados. Extrajo un segundo pañuelo envuelto en papel de seda. Las iniciales eran idénticas, EL, bordadas con hilo del mismo tono, con el mismo estilo de letra. Jane observó los bordados como si leyera un texto oculto. Algo en la simetría le pareció forzado, como si alguien hubiera querido replicar un modelo antiguo, no por estética, sino por precisión, como una copia cuidadosamente estudiada. ¿Y este también es del supuesto cliente con R? Preguntó con una sonrisa leve. No, ese es uno que hice hace años. Lo tenía guardado. ¿Por qué entonces volver a bordar unas iniciales antiguas?
Irene no respondió. Se limitó a envolver de nuevo el pañuelo y guardarlo en la caja. Miss Marple se fijó en un detalle. El dobladillo estaba cosido a mano con puntada doble, una técnica muy específica que ella recordaba haber visto en una prenda que la señora Llewellyn solía usar para dormir. ¿Podría ver la prenda original que sirvió de modelo? No, ya no la tengo. La mentira era evidente en la forma en que Irene desvió la mirada hacia la ventana. Miss Marple, sin insistir, comentó con suavidad. A veces bordamos lo que no nos atrevemos a decir en voz alta, y otras veces intentamos borrar lo que ya está cosido demasiado hondo. Irene no dijo nada, pero sus ojos, húmedos, revelaban que aún quedaba hilo por tirar. Tras un largo silencio, Irene se levantó y fue hasta el fondo del taller. Abrió una pequeña cómoda de 3 cajones y con manos temblorosas, extrajo un paquete envuelto en muselina antigua. No debería tener esto, dijo sin mirarla directamente. Lo guardé por miedo, o quizás por culpa. Dentro había una blusa de batista fina, manchada apenas por el tiempo. En la parte interior del cuello, Miss Marple vio el bordado, un nombre completo, con fecha. Las puntadas eran tan firmes como discretas. El nombre no correspondía a ninguna residente de Little Aberley. Pero la fecha coincidía con el verano del que todos hablaban en susurros. La joven del jardín, la que discutía con la señora Llewellyn, dijo Jane con voz queda. Ella dejó la prenda, o se la arrebataron. Yo la encontré 2 días después, entre los arbustos. Quise devolverla, pero algo me detuvo. ¿Y la fecha? Es el día en que desapareció. Nadie más la mencionó. Nadie más la buscó. Miss Marple asintió, entendiendo al fin. A veces, la verdad se cose con hilo tan fino que parece invisible, hasta que una costura se suelta y todo comienza a deshacerse. Y eso, pensó, era precisamente lo que estaba ocurriendo ahora. De regreso en casa de Flora, Miss Marple retiró con delicadeza la blusa del bolso y la guardó en un cajón de su cómoda, junto a su estuche de costura. El peso de la tela parecía mayor del que debería tener. No por la tela misma, sino por lo que representaba. Un nombre, una fecha, una vida silenciada y una verdad a punto de salir a la luz. Flora, querida, dijo Jane con voz firme, ¿podrías hacerme un favor? Claro, lo que necesites. Necesito que reúnas a todos esta tarde, en tu salón, a las 5. No tardes en avisar. Flora no preguntó por qué. Solo asintió, como quien ya intuye que la espera ha terminado. Miss Marple se sirvió una taza de té y contempló por un instante el reloj detenido en la repisa. Las agujas seguían en las 11:47, pero ahora, al fin, sabía por qué. El salón de Flora, decorado con discretos tapices florales y un ramo de lilas marchitas en la repisa, acogía a un pequeño grupo de vecinos notables. La señora Perry se acomodaba en una silla de respaldo recto, alisándose nerviosamente la falda. El reverendo Holmby ocupaba el extremo del semicírculo, con los dedos entrelazados sobre el regazo. Irene Blatchford se mantenía de pie, junto a la ventana, como si necesitara la posibilidad de huir, y Flora, pálida pero firme, ofrecía té sin mucha convicción. Miss Marple, sentada en su sillón habitual, no tenía prisa en hablar. Su silencio se sentía como una cuerda tensa, a punto de vibrar. El reloj de la pared marcaba las 5:13. Nadie miraba directamente a nadie. Les agradezco haber venido con tan poco aviso. Comenzó al fin Jane. Pero hay asuntos que necesitan claridad, aunque se trate de cosas antiguas o bordadas con discreción. Nadie respondió. La señora Perry tosió levemente. El reverendo fingió examinar una grieta, levantó la mirada, serena como siempre, y comenzó su relato con el tono de quien explica cómo cuidar un rosal en invierno. Todo comenzó con un pañuelo. Dijo, un simple trozo de lino con 2 iniciales,
E.L., bordadas a mano. Y sin embargo, ese pañuelo no estaba recién hecho. Era antiguo, demasiado para ser un encargo reciente. Los presentes se removieron en sus asientos, como si un aire fresco se hubiese colado por debajo de la puerta. Luego, vino la cucharita de plata que desapareció, justo tras la muerte de la señora Llywelyn. Un objeto sentimental, grabado con iniciales familiares. No es extraño que desapareciera. Lo extraño es quién la habría querido. Irene apretó los labios. La señora Perry evitaba la mirada de todos. Y después, continuó Jane, las páginas arrancadas de un cuaderno de recetas, no cualquier página, justo aquellas que hablaban de una época lejana. Hace 20 años, cuando una joven desconocida fue vista en casa de la señora Llywelyn y luego, nunca más. El reverendo tosió, pero no dijo nada. Todos estos detalles domésticos, añadió con suavidad, no parecen relevantes por sí solos, pero juntos forman un patrón. Como en una colcha cosida con fragmentos de ropa vieja, el valor no estaba en cada tela suelta, sino en la historia que narraban unidas. Y Miss Marple, con su taza aún humeante, apenas había comenzado a hilvanar la historia completa. Con dedos firmes, Miss Marple extrajo de su bolso la blusa envuelta en muselina. La desplegó con la misma reverencia con la que una dama de iglesia muestra una reliquia. Todos se inclinaron un poco, curiosos pese a sí mismos. «Esta prenda fue bordada por la señorita Blatchford», dijo Jane. «Hace muchos años. No es un encargo reciente, como ella afirmó al principio». Irene cerró los ojos brevemente, como si lo esperado doliera más que lo imprevisto. Lo interesante es el nombre bordado en su interior. No lo leeré en voz alta. Pero remite a una joven desaparecida que, según se creía, había partido por voluntad propia. La señora Perry dejó escapar un suspiro ahogado. Flora se llevó una mano al pecho. La señora Llywelyn sabía la verdad. La ocultó, prosiguió Jane sin acritud. Quizás por compasión o por miedo, o porque alguien le pidió que lo hiciera, pero la verdad quedó escondida, hasta que alguien decidió que ya no debía seguir cosida en silencio. Hubo un murmullo contenido. «Y es esa persona», añadió Miss Marple con firmeza, «la que entendió que la blusa no debía volver a salir a la luz, que si lo hacía, destruiría una historia cuidadosamente tejida durante años. El bordado no solo era un nombre, era un eco, una llamada desde el pasado que finalmente había sido escuchada, y en el rostro de uno de los presentes se dibujó un temblor imposible de disimular. El reverendo Hornby se levantó, no con teatralidad, sino con el gesto fatigado de quien lleva un peso demasiado tiempo sobre los hombros. «No fue odio», dijo. Su voz era quebrada pero clara. «Fue miedo, miedo de que todo se derrumbara». Flora se tapó la boca con ambas manos. La señora Perry palideció. Irene cerró los ojos. «Ella», continuó el reverendo refiriéndose a la joven de la blusa, «era mi hija, no reconocida, fruto de un error de juventud, un error que la señora Llywelyn juró ayudarme a ocultar. La muchacha vino a Little Aberley para verme. Quería ser reconocida, quizás no legalmente, pero sí emocionalmente. La habitación entera pareció reducirse a ese instante. La señora Llywelyn intentó razonar con ella. Le ofreció dinero. Supongo que pensaba protegerme. O proteger la parroquia. Yo no supe. No quise saber. Me encerré en mis sermones y en mis paseos matinales. Tomó aire, como si cada palabra rasgara un tejido interno. Pero la joven no se fue. Se escondió un tiempo. Fue Irene quien la vio. Luego, desapareció. «¿La mató usted?», preguntó Miss Marple sin elevar la voz. «No, jamás. Pero cuando la señora Llywelyn mencionó que pensaba revelar el secreto, que no podía más con la culpa, algo dentro de mí estalló. La empujé.
No fue un asesinato planeado. Fue una súplica desesperada para que se callara. Y calló. El golpe en la cabeza. No se levantó. Un silencio de plomo cayó sobre el salón. Yo mismo envié la carta. Dijo por fin. Falsa, anónima. Para despiar. Para confundir. Pero ahora, ya no puedo seguir. Que venga la policía. Miss Marple no lo miró con juicio, sino con una compasión antigua, como quien observa un telar roto que nunca debió tensarse tanto. Cuando la policía se llamó... ¿Recuerdas quién recogió esta carta del buzón? Irene, creo. Ella solía pasar por la vicaría en sus recados. Ajá, murmuró Jane. Observó con atención las letras angulosas, la forma de la R alargada, el trazo final de la Y. Esto no lo escribió el reverendo, dijo al fin. Su caligrafía es redonda como la de los escolares antiguos. Esta, en cambio, tiene nervios, tiene urgencia y cierta elegancia femenina. Flora se quedó inmóvil. ¿Irene? Miss Marple no respondió. Solo se levantó y colocó la carta sobre la repisa, junto a las lilas marchitas. Quizás quiso proteger al reverendo, o quizás protegerse a sí misma. Después de todo, fue ella quien encontró la blusa, y quien bordó ese nombre, con mano demasiado firme para ser casual. El reloj, olvidado hasta entonces, marcaba ahora las 6 en punto, y en el aire, entre el té frío y los secretos no confesados, flotaba la certeza de que incluso la verdad, a veces, tiene doble costura. La luz del amanecer apenas rozaba los tejados de pizarra de Little Aberley, cuando el coche del inspector Gibbons cruzó la plaza principal. Su motor no rugía, más bien murmuraba, como si respetara la hora temprana y el carácter del pueblo. En su interior, el reverendo Holby mantenía la cabeza erguida, aunque sus ojos parecían buscar algo más allá de las ventanas, quizás un último rincón conocido, quizás solo el perdón de nadie. Las casas no estaban dormidas, las cortinas temblaban, aquí y allá, como pestañas que dudan entre abrirse del todo o seguir fingiendo sueño. En la casa de los Sims, la vieja criada asomó apenas el borde de una cofia. En la casa de la señora Perry, la tetera ya hervía, pero nadie se animaba a verter el agua. Nadie salió a la calle. Nadie habló. Ni siquiera los niños se acercaron al porche para preguntar. Era como si el aire mismo pidiera discreción. Miss Marple, desde la ventana del cuarto de invitados en casa de Flora, observó sin moverse. No por dureza, sino por respeto. Sabía que el castigo no siempre llegaba en forma de barrotes, y que el juicio más severo, en un lugar como aquel, solía venir del silencio de los otros. Cuando el coche giró hacia la carretera principal y desapareció entre los sauces, solo entonces una cortina se abrió por completo, pero fue demasiado tarde. Ya no quedaba nadie a quien mirar. En los días que siguieron, Little Aberley volvió, al menos en apariencia, a sus rutinas. La tienda de comestibles reabrió con sus frascos alineados y su campanilla metálica que anunciaba a cada cliente con el mismo tintineo de siempre. La iglesia, decorada con lirios blancos, acogió a los feligreses del domingo, aunque las oraciones parecían más cortas y los cantos menos entonados. Los jardines comenzaron a llenarse de azucenas y lavandas, pero nadie comentaba el esplendor de las flores. Las conversaciones existían, sí, pero se deslizaban por la superficie de las cosas. «¡Qué calor más inusual para septiembre!», decía la señora Perry, abanicándose con lentitud. «La harina llegó con retraso esta semana», murmuraba el señor Bellamy junto a los estantes, «y los rosales han dado menos este año», añadía la joven Judith al pasar. Todo era correcto, medido, cuidadosamente anodino. Miss Marple, desde una banca en el parque, notaba las miradas de reojo, las pausas demasiado largas entre saludo y despedida. Aquel tipo de distancia no se hacía con pasos, sino con palabras no dichas. Los niños no jugaban cerca de la vicaría. Nadie mencionaba el nombre del reverendo Holby, y aunque todos compartían el mismo cielo, las mismas campanadas del reloj del ayuntamiento,
Algo invisible había cambiado la textura del aire. En los pueblos pequeños, pensó Jane, el olvido no se impone, se cultiva con esmero, pero siempre quedan semillas de lo que no se dijo. Y esas, tarde o temprano, germinan. Sentada en la sala luminosa de la casa de Flora, Miss Marple sostenía una taza de porcelana con dibujos de madreselvas, vacía desde hacía minutos. No se apresuraba a llenarla. El té había sido bueno, fuerte, con una rodaja de limón que flotaba con dignidad, pero ahora, la mirada de Jane estaba en el jardín. Los geranios, de un rojo profundo, parecían inclinarse apenas hacia la luz. El césped, meticulosamente cortado, tenía ese tono de frescura que solo se logra tras noches húmedas y mañanas de silencio. Una mariposa se posó sobre una hoja y luego se fue, sin urgencia. ¿En qué piensas, tía Jane?, preguntó Flora desde la otra butaca. Dijo Jane, aún mirando el jardín. Lo supe mucho después. El reloj apareció en un nido de urracas, pero para entonces la muchacha ya se había marchado y su vida ya no volvió a ser la misma. El silencio se impuso como una niebla suave. Los rumores son como semillas llevadas por el viento, murmuró Miss Marple. No sabes dónde caerán ni qué destruirán al crecer. Y en su gesto hubo una nostalgia que no pedía consuelo. Esa noche, en su habitación de huéspedes, Miss Marple escribió una línea en su diario. No sobre el caso, ni sobre el culpable, sino sobre el pueblo. En Little Aberley, como en tantos otros lugares, lo más doloroso no fue la muerte, fue el silencio que la precedió y el que vino después. Apoyó la pluma y dejó que el viento moviera levemente la cortina. Pensó en la señora Llewellyn, en el reverendo, en Irene. Todos habían tenido secretos, pero no todos habían mentido por maldad. Algunos simplemente habían callado. Y sin embargo, el susurro que había recorrido el pueblo durante años, la joven desaparecida, el rumor del pasado, había sido más fuerte que cualquier hecho comprobado. La verdad, cuando por fin llegó, no fue recibida con alivio, fue recibida con incomodidad, porque en lugares así, la verdad no siempre es bienvenida, y a veces llega demasiado tarde. El asesino ha sido arrestado, las cortinas se han cerrado, y sin embargo, algo ha cambiado en el alma de Little Aberley. Los vecinos siguen barriendo sus portales, sirviendo el té, plantando geranios, pero las palabras pesan más, y los silencios se sienten más hondos. Miss Marple, con su taza vacía en las manos, lo sabe bien. A veces, un simple susurro puede hacer más daño que una mentira. ¿Y tú, alguna vez fuiste testigo de un rumor que se convirtió en tragedia? Déjame tu reflexión en los comentarios. Si te ha conmovido esta historia, puedes darle like, compartirla con quien ama los misterios tranquilos y suscribirte para escuchar el próximo caso que acecha entre las flores.